Somos parte de la tierra esta, defendimos, resistimos nuestra cuerpa, esta sangrienta, atacada, estancada, usada hace décadas en cada lugar como posesión ajena. Misogenia, sociedad, vamos a cambiar esta, por ti, por mí, por la ancestra. La revuelta se arma, nuestra gente, nuestra voz. Sabemos que nadie de una... Mari Compuche, Peumangele Kumel, Kaleimun, Kumeku Paimun, Mapuche Kimun Radio, Almurzungu, Pingelu. Bienvenidas a Mapuche Kimun Radio. El deseo de que se encuentren todos bien en sus territorios. Mi nombre es Mara Colinao y ya estoy con Milamien Ailín Piren Buena y Buen para comenzar con un nuevo capítulo de Mapuche Kimun Radio. ¿Empezamos con los saludos? Sí, los agradecimientos como siempre a quienes retransmiten y comparten lo que estamos haciendo de manera colectiva. Por supuesto, recuerden que salimos por Walkintún TV de Bariloche en Furiloche los viernes a las 20 horas, lo repiten los martes a las 14 horas por Canal de Aire 2 y el Canal 10 de ABC, Videocable, el canal de los pueblos originarios de Argentina. Fele, estamos saliendo en Radio FM Pocahuyo 91.1 de San Martín de los Andes, Lemoria Compulamien, estamos allí los días viernes a las 18 horas, también a través de Radio Melodía 97.7, estamos saliendo en el territorio Lafkenche, Lemoria Compulamien allí en Villa Langostura, en FM Radio Municipal 88.7 de Aluminé, estamos saliendo los días jueves a las 13 horas, también estamos en vivo en estos momentos a través de Aluminé Televisión, Lemoria Compulamien Peumangele Kumel Kaleimun. Y un especial saludo a las Lamien de Piedra del Águila, salimos por la 87.9 FM y los Lamien de Radio Eco en Allen en Río Negro. Feley, también estamos en la radio comunitaria Los Coihues, que se sumó a la retransmisión de nuestro programa, le agradecemos también. Y la novedad, estamos contentas también, porque se siguen sumando radios que quieren compartir este trabajo que hacemos de manera colectiva con las mujeres de los territorios, y se ha sumado la radio Quimunche Las Perlas. Allí en Balsa Las Perlas estamos saliendo los días sábados a las 12, así que Lemoria a toda la gente que está allí a través de la radio Quimunche, escuchándonos entonces los días sábados. Saludamos aquí a nuestro equipo de trabajo, Natalia Colinao, como siempre en la asistencia de piso, corre para aquí, corre para allá entre los dos controles. Aquí en la operación técnica de la radio está Sebastián Irde, en el control de televisión están nuestros compañeros, está Orlando Enriquete, Eli Martín, Juan Pablo Salas, y creo que no me olvido de nadie más, así que el saludo para ellos y ellas también. Comenzamos con nuestro programa también, porque decíamos, lo estábamos anunciando recién en el comienzo, se viene una nueva edición de el Traún Quesao Mapuche, la edición número 24, y estuvimos conversando con quienes integran la comisión nueva del Centro Cultural Mapuche, que se reactivó, por suerte, este espacio que se consiguió con tanto esfuerzo, lo siguen manteniendo allí Pulamien, esforzándose también por llevar adelante una nueva edición de este encuentro. Estuvimos conversando con Fidel Linares, que es inalonco del Los Linares, y también con Pablo Colicalicur, que es integrante, al igual que Fidel, del Centro Cultural Mapuche. Les escuchamos. Marmari Compuche, Marmari Lonco, Ñañá, desde el Centro Cultural Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Se invita a artesanos de las comunidades a participar del encuentro número 24 del Traún Quesao Mapuche, del 20 al 23 en Junín. También informar que a los artesanos no le estamos garantizando alojamiento, sí la comida, porque bueno, no estamos teniendo ayuda, no estamos teniendo aporte. Del Estado provincial no hemos recibido todavía un aporte para así poder afrontar gastos como alojamiento y esas cuestiones, pero bueno, sí, desde ya que han invitado los artesanos a comunicarse con los integrantes de la comisión para poder venir informados también. Bueno, es invitar a todas las comunidades, mapuche y no mapuche, a los visitantes de distintos territorios. Exposición y venta, comida, juego, peña, baile. Hacemos hincapié en las personas que ya no están físicamente. También por ello, porque nuestro COIFIDE nos están manteniendo con fuerza y estamos siguiendo adelante. También gracias a eso. Tenemos el día jueves, tenemos un buen rotipán a la mañana. Al mediodía tenemos la recepción y acreditación de artesanos o artesanas.
de distintos territorios, de comunidades. Por la tarde, 7:30 más o menos, tenemos la inauguración del Ramón Quesado, la número 24, de Pumarí Medellín. El día viernes, a partir de las 9 de la mañana, se abren las puertas. Después del mediodía tenemos actividades recreativas, juegos, Vulcantún. A las 18 horas tenemos más o menos el cierre, una peña folclórica sería un cierre a todo chamamé. El día sábado, la actividad para mención recreativa va a estar a cargo de los Quemeltufe de la zona sur. A las 9 de la noche tenemos la bailanta campera con Oscar Arias de Aluminé, legendario del Itatí, San Martín de los Andes, David Antín de Junín de los Andes. Día domingo, que abren las puertas a partir de las 9. Tenemos el payador Carlos Callicur del Lof Raquitué. Salud, dice... Después que pasa San Juan y pega la vuelta el sol, como cumpliendo su rol allí mis peñas estarán. Cada uno llegarán después de algún guillatún, con rodillera y macún de tamango trailonco, bajando miñaña y pulonco, porque se anuncia un traún. Mapuche, Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Fentren, Nehuen, Pulamien, el territorio Huiliche, le mandamos mucho Nehuen a nuestros Lamien porque, bueno, consideramos que debieran ser apoyados, ¿no?, por la provincia en poder sostener esta muestra del arte, esta exposición y venta del arte mapuche, con lo que significa hoy poder seguir revalorizando verdaderamente el trabajo de la gente de la tierra, de la gente que está en los territorios, en los diferentes puestos, que tiene ese conocimiento todavía preservado y lo puede seguir plasmando, ¿no? Qué importante sería poder visibilizar esta fiesta, podríamos decir, este encuentro, así como tantas otras que se visibilizan en la provincia. Esta es el encuentro del trabajo autogestivo del pueblo mapuche, así que le mandamos mucho Nehuen y hacemos la invitación a la gente de aquí del Valle que lo tenga en cuenta en sus vacaciones, si es posible, porque esto va a estar ocurriendo entre el 20 y el 24 ahora de julio. Lo pueden poner en su camino, en su agenda, porque la verdad que tienen trabajos maravillosos nuestros Lamien allí, todo lo que tiene que ver con el tejido, los macún, los ponchos, los charigüe, trabajo en madera, en cerámica, bueno, la platería que se está recuperando, y muchísimas Lamien de allí, de los territorios, están comenzando a llevarlo a la práctica nuevamente. Así que en principio mandarle Nehuen, bueno, no dejar pasar esto de que es una fiesta, un encuentro que necesita apoyo, que a pesar de todo se va a seguir haciendo, y siempre con mucho Nehuen, con mucha fuerza. Así que el saludo ahí para nuestros Lamien de aquel territorio. Feliz Lamien, un saludo, y también que bueno, el esfuerzo, valorar desde aquí el esfuerzo que hacen los Lamien en este tiempo que vos contabas que bueno, está frío, hay que organizarse para poder trasladarse con todo su arte, sus trabajos hacia Junín de los Andes. Y qué importante también es socializar, compartir el conocimiento y que se valore como arte, ¿no? Muchas veces hay una mirada sobre que no lo considera, como que también hay que pensar también que hay toda una carga, un proceso también en esos trabajos de tiempo, dedicación, esfuerzo, y hay conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Vos recalcabas lo del trabajo en algunos trabajos que se van recuperando, que es el conocimiento en la platería, por ejemplo, que es algo que es muy bonito y en este tiempo se está dando mucho por aquella zona. Y bueno, alentarlos, seguir alentándolas a que ese esfuerzo sea revalorizado, y ojalá que les vaya muy bien en la venta de sus trabajos igual ahí. Así es, Lamien, aparte porque es la posibilidad de encontrarse con nuestros Lamien que directamente, sin tener que tener intermediarios, pueden encontrarse con todos estos trabajos y conversar también sobre la creación de ellos. Así que mucho Nehuen para esta nueva edición del Traún Quesado Mapuche. Vamos a seguir con nuestro programa. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 299-527-2958. También no podemos dejar de mencionar la preocupación de lo que está sucediendo en Jujuy. Lamentablemente continúa este estado prácticamente de dictadura, de represión. En el día de ayer nos enterábamos a última hora del ingreso de las fuerzas de seguridad en la universidad. Recordamos que esto
es lo último que puede suceder. También persiguiendo y entrando, allanando las casas de los docentes, llevándose detenidos muchísimos docentes que han participado en las diferentes movilizaciones. Así que no queremos dejar de mencionar el alerta y poder seguir mirando hacia aquel territorio donde los pueblos originarios de aquella región hoy están defendiendo lo que es de todos, que es recursos, le dice la gente desde la mirada winca occidental, pero hablamos de las vidas, hablamos del agua, hablamos de la tierra, y eso es lo que se está defendiendo. Así que vamos a compartirlo con música. Trajimos a Nacione Queco, que ha grabado una sesión muy bonita en Tilcara, en el altiplano, así que escuchamos a Nacione Queco, El hijo del altiplano. Descendiente de Manco Cápac, vivo en el cielo, vivo en el lago donde navega el sol. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente de Manco Cápac. Ando en el cerro, ando en el llano donde navega el sol. Soy el hijo del altiplano, descendiente de Manco Cápac. Vivo en el cielo, vivo en el lago donde navega el sol. Yo soy el hijo del altiplano, descendiente de Manco Cápac. Ando en el cerro, ando en el llano donde navega el sol. Hasta el cerro voy por la senda, llevo coca para ofrenda, esperando a que mi cuerpo se hunda en tierras profundas como alma de serpiente. Voy surcando entre la muerte para llegar alto, sigo al sol en el cielo, soy el cóndor que no deja rastro. Como el puma me aproximo, veo destino, voy corriendo y pego el salto.
Seguimos en Mapuche Kimun Radio, estábamos escuchando Nación Equeco, el hijo del altiplano. Recordamos mucho Nehuen allí para la gente en Jujuy, pero regresamos a nuestro territorio porque tenemos invitadas, Lamien. Estamos en onda vacaciones. ¿Qué pasa en las vacaciones? Aparte que te dan ganas de estar en casa tranqui, te dan ganas de también compartir con Lamien, hacer fueguito. Falta el fuego aquí. Falta el fuego con este frío, pero sí encontrarnos, bueno, a compartir, así que por eso invitamos a las Lamien, que son de aquí, que viven aquí en el espacio de la urbanidad, en la ciudad de Neuquén, y en este caso estamos con Ailén Monsalve Antiñir, quien es una Lamien con quien queremos compartir, conocer su historia, porque hoy la idea también es compartir nuestros procesos identitarios, ¿no? Lamien Maimari. Maimari Compuché, Incheta Ailén Monsalve Antiñir. Estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Lamien, por venir a compartir con nosotras. En principio nos interesaba poder conversar, como solemos hacer los mapuches cuando nos juntamos, pero hacerlo al aire, compartir esos procesos, ¿no? Quienes vivimos en la ciudad, y creo que mucha de la audiencia que también tiene esta vida entre el campo y la ciudad, ciudad-campo, que no es una cosa tan estrictamente separada o disociada, porque muchas tenemos también esa posibilidad de siempre recurrir a los territorios de origen. De hecho, tenemos una realidad muy marcada por la urbanidad, ¿no? ¿Cómo querés contarnos primeramente cómo es tu proceso? Digamos, vos vivís en la ciudad, ¿cómo estás haciendo ese recorrido aquí como mapuche? Bien, mi mamá, mi ñuque, es de Los Miches, Andacollo, Neuquén, el norte neuquino, de ahí vienen mis orígenes. Mi mamá se vino a los 15 años a Neuquén y acá formó su familia, acá crecimos mis hermanos y yo. Mi mamá siempre fue como muy orgullosa de sus orígenes, siempre nos transmitió, ustedes son mapuches. Siempre remarcando nuestro apellido, y mi proceso fue un poco difícil desde muy chiquitita, siempre ahí como peleando. Mi primer recuerdo que yo tengo peleando es en el jardín, época 12 de octubre, yo ya tengo 28 años, entonces en esa época el jardín estaba un poco más difícil, ¿no? Entonces era conquista del desierto. Me acuerdo que, no sé muy bien cómo surgió la conversación, pero mi maestra de jardín salió diciendo de que, bueno, que los pueblos originarios como que ya no existían más, una cosa así. Yo lo tomé así y yo, 5 años, me subí arriba de la moto y empecé a pelear, ¿viste? Entonces desde ahí ya comienza todo un proceso de pelea, de reconocimiento, siempre muy orgullosa de mis orígenes, y bueno, siempre fui a colegios católicos, de la casualidad, entonces siempre hubo ahí como un va y viene, ¿no? Pero está bueno porque eso me permitió como levantar más la voz, por así decirlo. Entonces como quizás no me cuesta tanto a la hora de expresarme. Como que es un trabajo diario todos los días que lo tomo porque estoy muy orgullosa. Y en ciudad cuesta mucho más porque la gente de la sociedad piensa que no estamos, que estamos en la mitad del campo y que acá no hay gente, ¿viste? Que acá no hay mapuches. Entonces todos los días levantándome, rectificando mi identidad y claro, ¿viste? Y saliendo a la calle a pelear de alguna forma por nuestro reconocimiento, ¿no? Lamien. Bueno, la verdad que tu historia, Lamien, es como se parece a tantas otras, ¿no? De nuestras Lamien siempre decimos, tenemos un punto en común, ¿no? Esas dificultades que te va presentando en principio las instituciones. Entonces siempre valoramos el hecho de que hayan educadoras que se acercan a las instituciones. También debemos decirlo de forma quizás irregular, porque todavía no hay una forma real de valorar el trabajo de quienes educan el Mapuche Kimun, ¿no? ¿Y cómo te sentiste en otros ámbitos, ¿no? Porque las instituciones, sobre todo las educativas, sabemos que son homogeneizantes, sí, que quieren, bueno, apagar un poco todas las diversidades, ¿no? Hoy estamos en otro tiempo, por suerte, hay otras formas de expresarse y mayor diversidad. ¿Cómo fue tu adolescencia, quizás compartiendo en otros espacios, que no solamente son los educativos? ¿Pudiste encontrarte con otros Lamien mapuche adolescentes? ¿Cómo fue ese proceso? Tengo una anécdota muy interesante. Yo tenía aproximadamente
13, 12 años y mi prima Malena Antiñir, que le mando un abrazo grande, me convenció mi mamá para que pueda ir a la ruca. En ese tiempo me decía, vamos, porque van a tocar unos amigos y que no sé qué, una banda de rock que te va a re gustar. Yo era como re preadolescente y mi mamá dijo, bueno, puede ir. Y me llevó y estaban los Puelcona. Yo no podía creer que había mapuches adolescentes con una guitarra cantando en mapuzungún. A mí eso me explotó la cabeza porque nunca había visto, ¿entendés? Entonces fue como, mi primer encuentro, ese fue magnífico y fue como, wow, qué genial. O sea, no estamos solas, o sea, no soy yo solamente un adolescente mapuche, sino que somos varios. Eso también es lo difícil de crecer en la ciudad, ¿no? La falta de reconocimiento mapuche. A mi alrededor en ese momento había muy poca gente que se reconocía como mapuche y que como que lo recalcaba todos los días. Entonces cruzarme con estos adolescentes súper orgullosos cantando, para mí me explotó la cabeza y fue súper lindo. Y ahí fue como mi primer acercamiento con la ruca, lugar en el cual yo me sentí muy acogida, pude aprender mapuzungún y ahí fue como mi primer acercamiento. Así que un encuentro muy bonito. Qué importante también ese valor de lo colectivo que comentás, ¿no? También pensar la identidad como un proceso de construcción personal. Primero agradecerte por contarnos, acercarnos a ese proceso más identitario personal, que también es un proceso propio, ¿no? Que cada uno va haciendo, pero también la mirada del colectivo, la contención o los círculos que uno también... Y hay una mirada también, como planteamos también, interesante, creo que también que estamos haciendo memoria o reconstruyendo cómo nos ha atravesado las instituciones y también la discriminación y el racismo que mencionabas. Pero en esos círculos, ¿han habido otras mujeres que también forman parte de esos procesos? Sí, para mí, bueno, mi referente más grande siempre ha sido mi prima, Malena Antiñir. Ella siempre ha sido para mí la mujer mapuche más empoderada. Yo de chiquitita la veía a ella luchando, marchando con su cupán, su cultrún, con un orgullo que a mí siempre me lo transmitió. Para mí es re importante eso, porque yo la veo a ella como una superheroína, ¿entendés? Me pasó que como saliendo un poquito en este último Buñoy, mi sobrinita me preguntó si cada vez que nos poníamos el cupán era como cuando los superhéroes se ponían su capa. Y yo quedé magnificada y yo sí, porque yo cuando era chica veía a mi prima con su cupán y su cultrún y para mí está saliendo a pelear, ¿entendés? Esos espacios son sumamente hermosos. Bueno, también cruzarme con ustedes. Para mí estos espacios de compartir nuestra cultura, nuestra vida diaria, son sumamente necesarios. Necesitamos un espacio colectivo, no ser, la otra vez la Lamien dijo que no podemos andar siendo mapuches mapuche guachos por la vida. Es súper necesario tener a alguien que nos identifique, con el cual nos veamos ahí reflejados, ¿no? Y por eso están estos espacios, para que alguien esté escuchando y diga, ay, mira, hay mapuches en la ciudad. Mira. Están contentas y orgullosas de serlo. Sí, totalmente. Vivimos en sociedad y estamos en el día a día. Yo soy estudiante de psicología, soy acompañante terapéutica, hago candombe, soy bisexual. O sea, estoy acá existiendo y re orgullosa. Me encanta la mía. Qué bueno igual ese poder de la palabra, ¿no? De poder expresarlo en este tiempo. Creo que también hay una generación ahí que está moviendo todo lo que son estructuras, ¿no? Que tenemos y estereotipos tan fuertes que nos marcan, ¿no? Eso, o sea, me gusta lo que estás planteando. Está muy folclorizada la mirada igual y muy idealizada, diría yo, pero esto que nos traes también me parece importante mencionarlo, del valor de los espacios ceremoniales. Vos hablabas de una parte de la espiritualidad. ¿Qué lugar ocupa en este proceso ahí identitario y de fortalecimiento? Muy, muy importante, creo que es como una de las partes más importantes a nivel mapuche, ¿no? A mí me pasa que, bueno, como mi familia es toda de ciudad, perdón, se ha perdido eso espiritual y de a poco lo estamos retomando. A mí me pasa que yo siempre participé de los Buñoy a nivel colectivo que se hacen, que siempre se hicieron en espacios abiertos, y con la pandemia pasó que ya no conté con esos espacios, que para mí eran sumamente necesarios, y conversando con mi hermano le digo, che, si hacemos un Buñoy entre nosotros. Qué hermoso. Y mi hermano pero que no sabemos qué vamos a hacer. Pero juntémonos en familia, una reunión, una comida, vayámonos charlando. Y al día de hoy, este ya va a ser este fue nuestro
cuarto Wiñoy que festejamos en familia, en ciudad. Bien. Y es todo un re logro, porque yo me puse mi cupán en una exterioridad. ¿Entendés? Mi reconocimiento fue exterior. En cambio, hoy en día mis sobrinitas, mis sobrinitos, en nuestra familia, nosotros mismos hacemos su cupán, les enseñamos, yo toco el cultrum, les enseño a mis sobrinitas. Es como estamos haciendo un conocimiento interno, que para mí es súper lindo. Es como que es como re distinto tomarlo de afuera que aprenderlo como de adentro. Yo quiero que mis sobrinitas tomen normal el ponerse su cupán, que para ellas, y que ellas lo toman hoy en día, sí. ¿Viste? Es como, bueno, me pongo mi cupán y salgo. En este proceso de reconocimiento, a mí me pasa que una de las mías en Chapito me decía, ay, y el cupán, y qué difícil, y todo como muy difícil en el sentido de poder tomarlo con naturalidad. Claro. ¿Viste? Claro. Yo me pongo mi cupán y salgo a la calle y estoy re feliz, y para mí me queda hermoso, y dale. Te queda hermosa la mía. Gracias, Manún. No sé si todos saben qué es un cupán. Ay, siempre me olvido de eso. El cupán es la vestimenta mapuche. Me lo hizo mi ñuque, me lo hizo mi mamá, y para mí es algo súper representativo. Es la capa de superhéroe, como dijo mi sobrinita. Hermosa. Pues Lamien, bueno, le contamos a la audiencia, estamos conversando con Ailén Monsalves Antiñir, nuestra Lamien aquí de la ciudad. Se sigue agrandando el círculo, ya está para entrar nuestra otra Lamien a seguir aquí con la conversa. No te vayas, nos vamos a quedar todas acá conversando. Así que nos vamos a ir a la música, nos vamos a escuchar a Luanco y ya regresamos. Cumbia casera, pa' que lo baile como quiera. Luanco, siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Como el trigo aquí se brota, se pone a prueba el corazón cuando hay derrota. A puro trabajo como hormiga terracota, hay razones de sobra al piu que la anota. La sangre no se entibia, a lo codicioso le sacamos el corazón como a Pedro de Valdivia. Sobreexplotación, tanta herida, devuelva la tierra la única salida. Rápido y lento, palpitando según el momento. No sigue normas, sigue sentimiento. Si alguien te cuentea, te avisa. La cara del corazón en la sonrisa, vuela sin inhalar, palabra transparente, inhala, no para porque el tiempo lo acorrala. Buena gente valiente nos regala, omnipresente en la buena y en la mala. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. No engaña ante la duda, es tu guía. Cascada que te baña, portador de valentía. Si no se coloca corazón en la vida, por fuera estética, por dentro está vacía. Corazón como Quilapán que peleaba, con coligüe contra polvorales disparaban. Como nuestra mamá que criaban, en carencia para que nada faltará. Corazón que resiste los problemas y canta, desahogo espiritual que rompe tranca. Rap de la tierra, cumbia casera aguanta. La presión conejo se levanta. Arriba los del mar y los cerró, los del campo, valle, calle, Gualmapu entero. Chileno mestizo, mapuche, mismo sendero. Unión en la lucha, corazones guerreros. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Si el corazón tira y algún lugar nos manda, los pies solo caminan y van llenando el alma. Mi abuela me dijo de chico, mijito, siempre siga la intuición, que son los mensajes de los que están muertos, no habrá margen de error. La vida está llena de pena, alegría, es una espiral que nunca termina, que siga mis sueños de lucha por ello, ya la envidia solo dejo con cuello. Se fue la
el pico guerrea, hace lo que desea, surfea, lo odisea, desenrea, pelea y noquea. Para alguno el corazón es decoración, electrochoc de puño a ver si vuelve la emoción. Hay que mentalizarse, para que no decaiga, hacer lo que uno quiera, con corazón y el alma. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña, renacer como... Seguimos en Mapuche Kimun Radio, como lo indica allí el cartelito, estamos en el aire, pero estamos acá, guara. Se prendió fuego acá, se encendió, vienen llegando cada vez más Lamien, se suman a este círculo y a esta fogata que estamos armando acá, porque la verdad que está muy linda la juntada. Aquí estamos con la Lamien, se suma otra Lamien más, Mayra Chapovnikov Soto, más conocida como la Chapo. Más conocida como la Chapo. ¿A quién le podemos pedir también, Maymari Lamien, que te presentes como tú quieras? Maymari con Lamien, con Pubenui, con Puche. Más fuerte nos dicen. Más fuerte, bueno, ahí vamos a está alzar la voz. Ahora sí. Está muy fría la mañana, pero acá llegando, acá vamos a armar un fueguito, un candombito con la Lamien Ailén. Bueno, como me decían, mi nombre es Mayra, pero me conocen como Chapo, así que bueno, me pueden decir Chapo. Lamien, qué lindo tenerte aquí. Bueno, le decimos a la audiencia Son Pulamien que por suerte nos encontramos aquí en La Guarilla en diferentes espacios y también lo estábamos conversando fuera del aire. Nos sentimos contentas de en esta tarea de comunicar poder traer a nuestras Lamien que están haciendo su camino, que lo estamos compartiendo y lo estamos haciendo con alegría también, ¿no? Porque a pesar de las dificultades nos toca siempre comunicar las cuestiones sobre nuestro pueblo que siempre son, la verdad, que dolorosas, angustiantes, difíciles y poder tener la oportunidad de revalorizar y de fortalecer que también somos esto, la alegría, el compartir, bueno, eso nos pone contenta también. Sí, Lamien, y romper con, hay una mirada, hay una construcción de la mirada sobre lo indígena y particularmente sobre lo mapuche, y nosotras queremos también irrumpir, queremos romper, generar esa interpelación tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Y principalmente abrirnos, ¿no? Contar nuestros procesos, que son procesos personales, los procesos de construcción de nuestras identidades y de nuestras identidades, y bueno, conocer, acercarnos a esas Lamien que somos y somos parte de un ámbito que es la ciudad, que es la urbanidad que nos marca mucho. De eso estábamos conversando con Ailén Lamien, te sumaste justito. Ahí, me llamaron. Justo la mencioné y llegó. Impresionante. Estamos unidas así, también, ahí te mencionaban, conectadas. Estamos conectadas, nos reencontramos. Hay un proceso de reencontrarse en la ciudad Lamien. Sí. ¿Cómo lo ves en eso? ¿En qué ámbitos? ¿De qué manera? ¿Qué está pasando? Uy, sí, vine a la ciudad porque vengo de un pueblo de acá de Catriel, un pueblo cercano, y me reencontré conmigo, con una historia que todavía la sigo buscando, digamos que no está acá, o sí, no lo sé eso, pero bueno, mi familia mapuche viene de Gulumapu, y tengo que ir a ese territorio, que ya lo he recorrido, ya lo he caminado, pero puntualmente a buscar historia de mi familia, digamos, que está ahí esperándome, que en algún momento voy a llegar, y acá me encuentro en La Guarilla con otras Lamien que me han acompañado de lo afectivo, que eso también hay que decirlo, digamos, porque por ahí vengo acompañando de lo político, pero me faltaba como esa parte, ¿no? Afectiva, espiritual, y que la encontré acá. ¿Quién iba a decir, no? En el medio del cemento, y estoy ahí. Muy contenta, digamos, contenta y fortalecida. Han sido unos años lindos. ¿Cuál es ahí? Me parece re importante el proceso también, la cuestión política. Interesante también porque cuáles son esas cosas, banderas o esas lemas, esas cuestiones que también nos reúnen más desde el encuentro, desde la defensa de nuestros derechos también ahí. Sí, Se quedó pensando. Está reflexionando. Sí. No, a veces hay que hacer un silencio que está bueno.
venía como acompañando de lo político de la defensa territorial, si se quiere, y ahí me fui encontrando, digamos, con otras Lamien que a ver, es difícil. Es difícil ponerle palabras a los procesos, lo decimos nosotras. Así que les agradecemos que estén acá y que estén haciendo el esfuerzo de contarnos parte de lo que es su caminar, que por suerte se ha encontrado con nuestros caminos. Yo también lo debo decir, porque en esto que cuenta Chapo me siento reflejada. Agradecer siempre a Peti Pichiñam, nuestra Piliancuye, Inalonco de Los Puelpulli, nuestro querido Los Puelpulli, un Love que ha sabido abrazarnos a las mapuches guachas, a esas mapuches que estábamos sin contención de una comunidad, con el conocimiento ahí entrecortado, ¿no? Decimos, hemos tenido algunas la suerte de tener abuelos, abuelas que han podido transmitirnos, en tu caso tu ñuque, que nos han podido transmitir quiénes somos, cuál es nuestro origen y por qué es importante reconocernos. Pero no todos han tenido esa suerte, y en eso juega un papel fundamental este poyegún, decimos, este cariño que han sabido darnos personas como Peti Pichiñam, que la quiero nombrar porque es quien nos ha abrazado, como la gallina a los pollitos, dijo. Pensaba también que, bueno, ahí lo que más se conoce de las mujeres o de los procesos identitarios es eso que se hace visible, ¿no? Y mucho la presencia últimamente en las marchas, ¿no? Sí. He visto como mucha presencia, la cuestión esta que planteaba Ailén de la vestimenta, lo colorido, lo alegre, las ganas de, bueno, tanto para reivindicar nuestros derechos como mujeres, como parte, pero también como parte de un pueblo organizado. Y después de la parte afectiva, y yo me quedé, perdone que escarbe tan profundamente, Ay, pero nos pusimos, es que el fueguito nos hace como que nos juntemos, nos acuerpemos un poquito más para hablar también de eso. Hay un plano de lo afectivo que en lo radial, en todos los ámbitos, no se habla. O sea, ahí ¿qué redes se están tejiendo en este tiempo? ¿Qué redes estamos tejiendo? ¿Consideran ustedes que son necesarias afianzarlas, fortalecerlas? Feley, son sumamente necesarias, porque en este abrazo, en este reconocimiento, como que entre nosotras nos damos Nehuen también, ¿no? A mí me pasa que junio, el mes del Guñoy, a mí me reempodera, y es como con mi familia vamos arriba, hagamos todo el resto, pero y después el resto del año, ¿qué hacemos? Porque hay que seguir, ¿no? Entonces, encontrarnos con otras Lamien, conversar el día a día. Este fueguito que estamos armando es sumamente necesario. Hay que hacer lazos. Juntemos a todos los mapuches guachos que andan por ahí y juntémonos a charlar, tomemos unos mates. Porque así como yo en su momento estuve sola, entre comillas, y me encontré con otras personas y ahí pude reconocerme, yo quiero imitar eso, ¿entendés? Yo quiero que alguien me vea y me diga... Replicar. Claro. Exactamente, replicar, que alguien me vea y diga, che, mirá qué piola está Lamien. O sea, ¿entendés? Y ahí contaban de redes musicales, otro tipo de redes, ahí las amistades, qué función están cumpliendo. Pienso en los afectos, digo también porque a veces pensamos las cosas como si no estuvieran atravesadas por todo lo que de todo lo que estamos hechos, ¿no? Hay otras redes, hay la imagen, la mirada de las otras, de los otros, de les otros. Ajá. Con Chapo nos conocimos en Candombe. Sí. En Candombe. Chapo me enseñó a tocar el chico, que es uno de los tambores, y re agradecida, y como que la vida nos llevó a autorreconocernos y decir, che, somos mapuches, o sea, en un contexto que nada que ver. Exacto, ahí. Que era musical, de repente éramos como, che, yo soy mapuche, y ella, che, yo también, y era como, Sí, como ella dice, no sé si están así que le enseñé, pero ella, bueno, también me está compartiendo mucho del Kimun mapuche, así que también muy agradecida. Y además también pertenecemos a otro colectivo, que lo dijo hace rato. LGTBIQ+. Me encanta, que chica. acá nos abrazamos también en eso, y a veces en las marchas, bueno, salimos con la Buenofoyo, la bandera de la diversidad, digamos, yo me autopercibo lesbiana, así que también ahí nos encontramos, que somos como un montón de cosas, somos un entramado de identidades, eso. A veces me pongo a pensar y digo, me uno a un montón de partes, ¿no? Como esto, del pueblo mapuche, del LGTB, candombe, militante, activista. Feminista. Feminista también. Feley, somos una diversidad, Feley.
Yo les invito a un breve corte musical porque se suma en estos últimos minutos otra Lamien. ¿Sí? ¿Les parece? Más leña para el fuego. Dale. El cantual y puñermeo, cañín putram chadur puma puchel camtoneo, fama chita ni coñi ni cañi calay, kim cheñar que hay, que más puchen hay, tu un kim ni hay, ni chat que mo alu, fe mutata ni coñi tañi rufu trega alu, trepen, ma pucha tamongen, choyin trepean, ma putungu ken. Chao tami que me rock the viñana y baitar me kimi en un me que me do ay ma pucha dungu alin chimpiu ken du allí. Con kim ketchemeo comme le maire que soyez pucha puñuke, lu me que me te manta yin que win ma puche, ye we kill man na ye man for track a kimche, bichi que we check you me adam ye yo dungu ani piuke. Inche kim la punta y ma putun wal, vuelo trapelante ni kim un karaki tom, inche kim un con tañi pula man con la finca en que me onche toki mae. Ma pudungu vineta yin tamal kutunge compike ye we kine, te pepe tami piuke. Ma pudungu vineta yin tamal kutunge compike ye we kine, te pepe tami piuke. Hincha nanita yulmeo ma pucha tungu ken fentene wen me onche dan por duken, me nawan gulengo y fike cheñi que igual tap tap me kiñi. Estamos aquí compartiendo los últimos minutos y no queremos dejar de contarles la felicidad que sentimos cuando nos encontramos Pulamien. Le vamos a dar la bienvenida a JCB, Mari, Lamien Chumley Miam. Mari Lamien, Mari Pulamien, hermoso y agradecida de estar acá en esta mesa súper con mucho conocimiento, mucho mapuche kimun acá, así que bueno, recién llegué, así que muchas gracias por estar recibida. Bueno, Lamien, estamos contentas de agradecerte que hayas venido. Estamos conversando en el programa de hoy sobre el fortalecimiento identitario. Le contábamos a la audiencia que nos hemos encontrado en diferentes espacios con Pulamien. Bueno, lo mismo con vos, ¿no? Hemos cruzado caminos, pero que le puedas contar a la audiencia un poquito, brevemente, de cómo ha sido ese proceso de fortalecer tu identidad aquí en la ciudad. Bueno... bien. Perdón, para aquellos que no la conocen, JCB es música, es compositora. Bien, en realidad, bueno, lo mío no viene hace tantos años, viene hace pocos años, en el cual, nada, día a día es un poquito de mapuche kimun. Bueno, en realidad también esto que estamos haciendo hoy, este encuentro, es parte, ¿no? de todo ese, más allá de ese reconocimiento también de cómo va alimentando y se va nutriendo lo que adentro estamos defendiendo, lo que adentro estamos propagando también, porque en realidad también esta cuestión de la palabra, ¿no? Hablábamos el otro día, el mapudungún, el hecho de verlo, de mostrarlo, de decirlo, es un montón, es un impacto hacia la gente, hacia quien no lo conoce, lo ve y es un montón. Así que bueno, también de a poco nutriéndome de mapudungún, nutriéndome de mis colegas, de mis compañeros, de mis compañeras. Pero bueno, también es como todo muy reciente, me falta muchísimo. Bueno, creo que todas también nos identificamos así como que, ay, sí, tenemos que aprender mucho más. Y eso es lo hermoso y lo bonito de esto, ¿no?
sentirnos que siempre podemos aprender más, que siempre puede haber más diversidad de pensamientos y que todo eso también se unifique y que se lleve en buenos términos, en buenos tratos. Así que bueno, nada, como que lo poquito que estos últimos 5 años, digo poquito, que en realidad es mucho para mí porque esto es muy intenso, es muy profundo también. Pero bueno, de a poquito ahí fortaleciendo el piuque y bueno, en mi caso, en mi familia soy como la única que está ahí como reconociendo este camino, pero sin embargo, nada, me siento bastante fortalecida y siento que también me ha tocado por ese mismo motivo, ¿no? Bueno, mi hijita también me acompaña, mi hija se llama Luna, tiene 10 años. Y ella a veces me dice, che mamá, pero ¿y esto? Che mamá, ¿cuándo nos hacemos nuestros cupán? Me dijo el Guiñé del año pasado. ¡Qué bonita! Claro, y ya el año pasado tenía 9 y con 9 años ya me estaba diciendo, che mamá, dale, activa mamá. Dale, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Qué bonita. Y el día que nos lo hicimos, porque nos lo cocimos nosotras ahí con el molde de Chapo, que se vino a las corridas a mi casa y más lindy. Y nada, estaba justo toda la familia reunida en mi casa, así que dije, bueno, Luna, vamos a mostrárselo. Y fue una respuesta re bonita, ay, qué bonito que te queda, y cosas re hermosas, pero así, como medio de lejito. Pero bueno, nada, también siento que es una huella muy fuerte también, porque siempre hay alguien en la familia que despierta un poquito y bueno, nada, orgullosa y fortaleciéndome porque me haya tocado eso. Mayla, bien, qué bonita. Aquí está Gisebe contando su historia también con nosotras. Le prometimos a la gente recomendaciones. Se nos va el programa. Brevemente, Chapo, trajiste una peli para recomendar. Traigo la película Nehuen, todo lo que significa Nehuen para el pueblo mapuche, ¿no? Es una película que se terminó en el 2014, se filmó acá en la Patagonia, en Chubut. Y lo interesante de Nehuen es que la directora es mapuche y esta película trata de un viaje que hace a la Patagonia en busca de su identidad y de su abuela también, porque viene por parte de su abuela. Entonces me parece que en eso acá estamos todas bastante identificadas. Y encuentra kimches. Kimches son mujeres ancianas con mucho conocimiento y donde ella empieza ahí todo un recorrido de búsqueda. La película te traslada y nos sumerge en lo sonoro, porque hay cantos de curuf, hay cantos de los pájaros, de la nieve, las imágenes. Es una película que dura 1 hora y nada, hay mucho enseñaje ahí también. Bueno, las ñañas son ahí siempre compartiendo ese conocimiento y bueno, la peli cuenta un poco eso, la búsqueda de su identidad acá en la Patagonia, así que súper recomendada esa peli. Está en Cinear, es una película nacional, ha tenido muchos premios tanto como acá como en Chile, así que súper recomendada. Me encantó. Bien. Ailín iba a recomendar una película, la dejamos para el jueves que viene. Sí, no se preocupen, tenemos tiempo. Tenemos vacaciones todavía. Hablando de vacaciones y antes de irnos, Gisebe, estás con unos talleres en la sala Alicia Fernández Rego. Sí, estoy con unos talleres esta semana, se hizo el martes, fue el primer encuentro, estuvo hermoso, súper divertido, los niños tienen muchas ganas de decir, de hacer, de cantar, de rapear, es como algo que vienen con súper potenciado, ¿sí? Y hoy se da como el segundo taller para niñas. Hoy Bien. A partir de las 17 en la Záraco, sala Emilio Záraco. Y la semana que viene es para adolescencias, miércoles y jueves. Bien. El mismo horario, 17 a de 18:30. Se pueden sumar ahí. Nos vamos a ir con un tema que nos encanta, que es Antú, el tema que escribió Gisebe y que con la colaboración de Peti Pichiñán pudo traducir al Mapuzungún. Y nos vamos a despedir contentas. Les agradecemos muchísimo, chicas, que hayan venido, Pulamien, haberlas tenido aquí. Nos vamos a despedir de nuestra audiencia, escuchando entonces a Gisebe. Mañun Pulamien. Peucayal. Peucayal con Puche.
No es con la televisión, es con la tierra madre sintiendo destrucción, pidiendo a gritos no más contaminación. Cada parte del mundo concientización, enseñemos valores sin discriminación. Problemas graves llevan a esta discusión de este llanto interno que es una explosión para respirar, para respirar. No queremos venenos para respirar, sustancia tóxica, sustancia química, es la razón de tanta enfermedad. Para respirar, para respirar, para respirar, para respirar. Queremos ser limpia para respirar, para respirar, para respirar. Sol, danos de nuevo tu valor. Trae conciencia al pueblo. Alumbra el camino a seguir. Escucha la tierra latir. La existencia de cada persona hace movilizar al resto. Somos capaces de transformar las perspectivas del universo. Si generamos la conciencia, será el retorno más deseado. Basta de preocuparnos y empecemos a ocuparnos. Que la esperanza no se muera. RTN, sonando en la red provincial de radios.